Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, amigos. Arrancamos hoy jueves. Ustedes saben que hace unos días, el 31 de marzo, el viernes 31 de marzo para ser más exacto, organizamos junto a la Dirección de Cultura, allá en Salto, una exposición de caricaturas e ilustraciones sobre Borges. La llamamos, es la misma que hicimos en Fraiventos el año pasado, y la llamamos Borges a la orilla del mundo. Bueno, ahora los voy a invitar, amigos, para estrenar, para inaugurar esa exposición, y convocamos una mesa que llamamos también Borges, la Biblioteca Imaginaria, donde hubo cuatro docentes a los cuales ya desde aquí les estoy dando las gracias otra vez, y les propongo, amigos, escuchar la grabación de esa charla que titulamos Borges, la Biblioteca Imaginaria. Muchas gracias al director de Cultura de la Intendencia de Salto. Yo quiero, primero que nada, agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Gracias por estar llenando esta sala, y obviamente gracias en primer lugar a los panelistas, a los profesores que nos van a acompañar en esta charla, en este coloquio, en esta mesa redonda, pero en realidad de redonda no tiene nada. Quiero decirles que gracias por estar con nosotros, gracias por lo que van a aportar, y decirles que para nosotros también, obviamente queremos agradecer a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Salto, de agradecer también a la Dirección de Radio Uruguay, y obviamente a Marta Peralta de la Dirección de Cultura y al resto del equipo. Estuvimos ayer y hoy terminando de montar la exposición que ustedes pueden ver en el pasillo aquí, en un lugar muy accesible y en un lugar que de alguna forma va a ser de paso, y se va a poder apreciar esta exposición que reúne 25 caricaturas e ilustraciones de 19 autores diferentes. El curador es Marcos Ibarra, que está por aquí, creo, ¿no? Marcos, ¿estás por ahí? Y yo lo voy a invitar a Marcos para que simplemente les cuente brevemente lo que es esta exposición Borges a la orilla del mundo, porque representa un esfuerzo, por lo menos nuestro, significativo, desde nuestro punto de vista, de abordar la figura de Borges y la obra de Borges desde un punto de vista que no se suele hacer, que en este caso es la caricatura y las ilustraciones. Con ustedes, el artista visual y el curador de la muestra, Marcos Ibarra. Bueno, muy brevemente, esta muestra de 25 trabajos, en algún momento tomamos la decisión de cerrar. Se hizo una convocatoria de diferentes ilustradores y caricaturistas, y en un momento dado, bueno, cerramos. Dentro del listado de artistas hay artistas de mucha trayectoria, como Hermenegildo Sábato, Jorge Sartur, y hay también algunos ilustradores y caricaturistas que están en su proceso de trabajo ya con trabajos muy reconocidos, muchos premios, ese tipo de cosas, y otros totalmente emergentes. A nosotros nos pareció interesante que hubiera entonces una diversidad en ese sentido, y la propuesta que se les hizo a todos era hacer caricaturas de Borges o la ilustración de algún cuento. Y bueno, y hay una respuesta que ustedes van a poder apreciar en la muestra que está en el pasillo. Hay información además que hemos colocado de los CV de cada artista, y un pequeño texto que trata de abordar un poco esta muestra. Y en este momento en Fraiventos está la misma muestra, Salto es el segundo departamento, y después va a seguir
por el resto del país. Creo que lo único que tal vez es interesante señalar que hablando de la caricatura específicamente, ¿no? que hay una buena cantidad y son todas muy diferentes, es que el caricaturista, a diferencia del pintor o del retratista clásico, no se concentra tanto en recuperar la imagen precisa del rostro, sino que por el contrario es un trabajo de mucho más rapidez, casi al toque, digamos, donde hay cierta distorsión de los rasgos que generalmente dan una cosa de humor, y donde en general se captura un estado de ánimo o una forma de la personalidad de la persona. Y acá en el caso de Borges aparecen diferentes de las personalidades que Borges tiene según el artista que lo aborda, ¿no? Y bueno, que esperamos que eso, que disfruten de la muestra, que puedan en fin, tener sus propias impresiones. Creo que Pablo, no sé si lo mencionó, que va a circular, ya hay un liceo que ha mostrado interés en la muestra, un poco Marta Peralta es la que en el caso de Salto nos ha dado es la que abre el camino en esto, ¿no? Y bueno, ahora vamos a la parte interesante de la noche. Gracias Marcos, gracias. Simplemente decirles que con nosotros tenemos la profesora Sara Martínez, tenemos a Pablo Márquez, a Fernando Rocha y a el profesor Leonardo Martínez. Los cuatro son profesores. Va a arrancar por la punta aquí Pablo Márquez. Él es profesor de literatura, es profesor de historia, es docente del aula en el Liceo Departamental y en el Instituto de Formación Docente de Salto. Ha colaborado en artículos en revistas literarias y en publicaciones de historia y educación. Ha sido ponente en seminarios y coloquios sobre literatura y educación. E integra el grupo GEA. El grupo GEA es del Grupo de Estudios Autobiográficos, que está dirigido por Elena Corbellini, que ustedes ya la conocen también. Con ustedes entonces, Pablo Márquez. Pablo. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido por vuestra presencia y ni hablar que sobre todo por la invitación. Básicamente mi ponencia se titula La literatura es solo un juego de niños, y desde ya voy adelantando que va a girar en torno a uno de los cuentos más paradigmáticos, si se quiere, de Borges, que es Tloin Ukvar y Orristertius, del libro Ficciones. Una vez Adolfo Bioy Casares, amigo y cómplice de juergas literarias de Jorge Luis Borges, dijo que este último, y cito, manipulaba el futuro y creía que la literatura era más importante que la verdad. Esto parece entonces ser el eje rector elevado casi al nivel de una profesión de fe que orienta todos los actos creativos borgianos, desde sus cuentos y poemas hasta sus desplantes y exabruptos históricos y literarios, ¿por qué no? Ahora bien, el Borges que fundamentalmente despunta hacia los años 40, cuando publica El jardín de senderos que se bifurcan, en 1941, y Ficciones, de 1944, que va a contener Jardín de senderos que se bifurcan y Artificios, y es donde está contenido el cuento que vamos a tratar. Entonces les decía, cuando publica, digamos ya hacia los años 40, es un autor escéptico y desencantado para el que lo único firme es la ficción literaria, y especialmente la literatura fantástica, considerada en su momento un género o subgénero menor frente al realismo imperante. Podría decirse incluso que para el autor argentino la honestidad de lo fantástico es la única ética creíble. Humberto Eco señala con acierto que tras las brillantes estructuras de sus creaciones mayores, como lo es Tloin, o en particular, y Ficciones en general, se encuentra el testimonio de un deseo ordenador del mundo, del universo. Volviendo sobre la afirmación de Bioy, ¿no?, que hacía al principio, o simplemente leyendo sus textos, cualquiera de ellos y del género que sean, podemos observar que esa manipulación de la realidad a través del lenguaje implica una intencionalidad evidentemente lúdica, lo cual un poco contrasta con el hecho de, bueno, el Borges serio, ¿no? El que no se ríe. Claro, el que no se ríe.
Borges juega con el lenguaje, con los recursos expresivos, y si bien esa actitud podría valorarse apresuradamente como a contramano de la voluntad ordenadora del cosmos, en sí todo juego, y sabemos bien que todo juego que sea jugado en serio, ¿no?, como juegan los niños, implica una condición divinamente creadora de reestructurar la realidad o las realidades. Al respecto afirma uno de sus biógrafos, Edwin Williamson, y cito: un cuento, o sea, para Borges, era un orbe autónomo, un reino autosuficiente de la imaginación que el autor estaba libre de conformar a voluntad, mientras pudiera persuadir al lector de que le prestara un grado apropiado de fe poética. ¿No? Casi podríamos, siempre me gusta citar incluso a un crítico uruguayo salteño, que es Guido Castillo, ¿no?, que él señalaba que en definitiva la literatura es un cuento chino contado por un chino de confianza. En sus escritos breves, densos, sumamente concentrados, en su prosa llena de connotaciones, Borges empleará símbolos, palabras extranjeras, neologismos, hipálages, letra cursiva y oraciones entre paréntesis, notas al pie de página, en fin, un arsenal de recursos animados todos ellos por la simple vocación del juego y de reinventar. Algunos críticos, con evidente mordacidad, han señalado que Borges no hace más que escribir una y otra vez los mismos 5 cuentos de siempre, o sea, como que le faltaría inventiva. Y es cierto, o sea, sí, pero el punto es que aparte de que ello tiene que ver con las 5 o 6 obsesiones borgianas, al autor en cuestión más lo enfervoriza quizás las infinitas maneras de decir lo mismo, que al fin de cuentas no es otra cosa la creación literaria. Para muchos, una muestra soberbia de este juego y este orden es el cuento Tloin Ukvar Orbit Tertius. No quiero resumir el cuento porque en realidad quiero que ustedes lo lean, pero resumiéndolo pronto y mal, consiste en una situación casual en la cual, a través de una enciclopedia, Borges, el narrador y personaje, además de Bioy y algunos otros de sus amigos, descubren la existencia de un mundo llamado justamente Tloin, y a partir, decía, y es un mundo creado a su vez en una región improbable llamada Ukvar. El que es considerado con razón y sin ella el mejor relato borgiano reúne las características esenciales de su mejor prosa, esa que encierra un universo inabarcable de significados dentro de una narración extremadamente cuidada y formalista, de una precisión acerada y no obstante con momentos de inocultable aliento poético, como a mi juicio su magistral comienzo. Y cito: debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Ukvar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Encyclopedia, New York, 1917, y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. Fin de la cita. La construcción y búsqueda del doble, que en el relato adquieren dimensiones alucinadas y especularmente cósmicas, se plasman en 2 objetos símbolos: el espejo que multiplica el mundo y la enciclopedia que lo clasifica, pero que en un primer momento desconciertan por su convergencia, que solo el narrador conoce. Como en un descenso al inframundo, el lector héroe conocerá realidades inusitadas de la mano del Borges narrador, que conduce al lector hacia lo que, a mi entender, es el centro del sentido del relato, contenido en la llamada postdata de 1947, y dice lo siguiente: ¿cómo no someterse a Tloin, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas. Traduzco, a leyes inhumanas, que no acabamos nunca de percibir. Tloin será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. Fin de la cita. Tloin, asegura luego el Borges narrador, terminará invadiendo el mundo real, el que conocemos, cuya realidad en definitiva es cuestionada, y de alguna manera se sugiere que, a modo de un macabro juego de espejos, a modo de eterno retorno, ese nuevo mundo configurado a partir de Tloin, que es Tloin mismo, tal vez siga el mismo destino con otro mundo paralelo. Tloin, en algún sentido, es la idea detrás del mundo, pero a la vez reflejo imperfecto de otro.
Si de acuerdo a lo comentado por Eco existe en Borges una voluntad ordenadora del universo, es porque más que posiblemente exista a su vez una conciencia de que el universo es un caos. Y por tanto un sinsentido disfrazado de coherencia que resulta angustiante por desconcertante. La posición y concepción intelectualista de Jorge Luis Borges siempre está cargada de escepticismo, y este último resulta tan radical que llega a la parodia y a la banalización de precisamente todo lo intelectual, lo cual en última instancia redunda en una autoburla. La imaginación literaria borgiana es totalizante, en el sentido de que todo es ficcionable, y solo funciona con la complicidad del lector, que debe estar dispuesto a ir hacia terrenos fronterizos. A lo largo de todo el texto, la noción de frontera justamente es un concepto que estructura los distintos componentes ideológicos de la narración. El espejo como límite entre lo real y lo ficcional, Uqbar, la imprecisa por improbable región del Cáucaso, cuyos hombres de letras y de pensamiento crean los planetas de Tlön y Milenas. Tlön, ese mundo diseñado por idealistas. La frontera entre Uruguay y Brasil, y por qué no, el salto oriental presentado en una nota final de la primera parte del cuento, como el lugar en donde el texto fue escrito. Todas esas son fronteras o incluso hiperfronteras de todo lo que creemos conocer. A pesar de que Tlön es una realidad prefigurada por una élite de intelectuales, y tengamos en cuenta que siempre Borges es calificado así, ¿no? O visto, o tachado incluso, acusado de ser el intelectual elitista. Sin embargo, se manifiesta este Tlön a hombres de los márgenes de nuestro mundo, en un viaje de Borges y Amorín, Enrique Amorín, por la Cuchilla Negra. Y cito: ocurrió unos meses después en la pulpería de un brasilero en la Cuchilla Negra. Amorín y yo regresábamos de Santana. Una creciente del río Tacuarembó nos obligó a probar y a sobrellevar esa rudimentaria hospitalidad. El pulpero nos acomodó unos catres crujientes en una pieza grande entorpecida de barriles y cueros. Nos acostamos, pero no nos dejó dormir hasta el alba la borrachera de un vecino invisible que alternaba de nuestros inextricables con rachas de milongas, más bien con rachas de una sola milonga. Como es de suponer, atribuimos a la fogosa caña del patrón ese griterío insistente. A la madrugada el hombre estaba muerto en el corredor. La aspereza de la voz nos había engañado. Era un muchacho joven. En el delirio se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente del diámetro de un dado. En vano un chico trató de recoger ese cono. Un hombre apenas acertó a levantarlo. Y más adelante agrega: Amorín lo adquirió mediante unos pesos. Nadie sabía nada del muerto, salvo que venía de la frontera. Esos conos pequeños y muy pesados, hechos de un metal que no es de este mundo, son imagen de la divinidad en ciertas religiones de Tlön. Fin de la cita. Dice Rodríguez Monegal respecto de Borges: lo que es suyo, de una manera que casi no tiene par en nuestra lengua, es la imaginación. Y la imaginación está en la base del juego. Como un niño, nuestro autor pone en marcha su potentísima y erudita maquinaria de fantasía para crear y recrear mundos con extraordinaria soltura, en los que tanto el creador como el lector se abstraen conspirativamente del mundo real. Pero ese abstraerse es, al mismo tiempo, una resignificación de la realidad, y a través de la magia del juego se comprende o se vuelven a comprender los mecanismos de esa realidad. Usualmente la literatura fantástica no crea una realidad absolutamente nueva, sino que hiperboliza lo que ya está, o lo da vueltas, o lo corre de un lugar, lo descentra y lo excentra, para hacer visible lo que ya está dado en la realidad concreta. Por eso el fenómeno fantástico es también un acto político. Tlön, Uqbar, Orbis Tertius es un estatuto de nuestro derecho a imaginar y enajenarnos, pero a la vez una advertencia de lo que puede surgir de adolecer de irrealidad, como le sucede a uno de los personajes, el inglés Herbert Ash. Nuestra condición electrónica actual, siguiendo el razonamiento del filósofo alemán Hans Gumbrix, que forma parte de nosotros y a la que nos exponemos, significa una hiperbolización de lo virtual, de lo irreal, reflejo al mismo tiempo de la sobredimensión, ¿por qué no?, de un capital ficticio. Por eso mismo es que no es aventurado plantear que todavía leer a Borges es un acto político, porque supone una resistencia y un acto de rebeldía a través del verbo, y ese es con seguridad nuestro deber humano intrínseco y primordial.
parafraseando incluso a un poeta, el poeta Manuel Antonio Arrieta, y cito: ahora que la palabra se nos secó enarenada entre los dientes, hay que echar a andar esta lengua peregrina. Muchas gracias. Gracias. Yo escuchaba a Pablo Márquez y pensaba así que Borges venía acá y con su imaginación impresionante. Me acuerdo de una anécdota que estando con Amorín, él dice que fue a una estancia y dice, y vi un gaucho, y Amorín dijo, no, es un peón. Esa imaginación desbordante y de ver a Uruguay, a Salto, bueno, y hasta Tacuarembó como una especie de tierra indómita, en fin, que en su imaginación de porteño también tenía que ver. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, escuchando la mesa Borges, la biblioteca imaginaria, que realizamos en Salto el 31 de marzo. Ahora, amigos, le voy a dar la palabra a Sara Martínez. Ella es profesora de lengua y literatura, es docente de formación en educación de crítica literaria contemporánea y corrientes literarias. Es maestranda, eso quiere decir que está cursando la maestría en Ciencias Humanas, en Literatura Latinoamericana, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Sara, bienvenida. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en este homenaje, ¿no? Que de eso más o menos quisiera hablar, justamente de la connotación que tiene la palabra homenaje, y también del título de mi trabajo, que en este caso se llama Miradas sobre Borges, ¿no? Todo esto que estamos de alguna forma compartiendo en este momento son miradas sobre Borges, y en estos últimos años hubo publicaciones con algunas miradas nuevas, miradas, no sé si nuevas, pero desde un punto diferente de simpatía. Entonces está bueno también no solamente referirnos a la visión del Borges que tenemos cada uno, sino a las visiones, cómo van de alguna manera superponiéndose y creando, ¿no? Así como se veían las caricaturas también. El título del trabajo se llama Miradas sobre Borges, entre el homenaje, la biografía y el recuerdo. Borges está vivo, dijo un estudiante de doctorado de Yale a María Kodama hace un par de años, cuando estuvo en Buenos Aires redactando su tesis sobre este escritor. Ella menciona esta anécdota en su reciente libro Homenaje a Borges, de Editorial Sudamericana, que viera la luz en el 2016. Esta afirmación no se refería a la inmortalidad de su legado, nacía del asombro que le produjo al estudiante con qué fuerza se habla de él, en tiempo presente muchas veces, cómo se lo ama o se lo odia, se lo ensalza o denosta, con la misma intensidad que se pone en el sentimiento por alguien que está vivo, físicamente vivo. Esta intensidad de los sentimientos que despierta Borges en los lectores, aunado a la necesidad de que su genio, originalidad y legado no se agote, ha dado lugar a varios fenómenos literarios. Son muchas las biografías que se han escrito sobre él y día a día se generan más estudios sobre su obra. Para cualquiera que haya leído algunas de sus publicaciones, esto no sería lo asombroso. Su lugar dentro de la literatura universal es más que merecido y la atención que concita es lógica. Lo que sí resulta asombroso es la aparición de conferencias devenidas en libro póstumo, que da lugar a pensar en un fenómeno más complejo que los estudios, abordajes, comparaciones o biografías que de alguna manera constelan el universo borgiano. Al fenómeno al que me refiero es a la pretensión de continuidad del vínculo entre lectores, obras nuevas y Borges, el triángulo semiótico trabajado por Humberto Eco, pero llevado a la inmortalidad absoluta de la creación inagotable. Se percibe la necesidad de continuar leyéndolo, y si bien sabemos que la verdadera literatura no se agota en una lectura, esta necesidad ha llevado un deseo hacia lo nuevo. Me refiero a lo nuevo como a lo recientemente publicado, más allá de la fecha de la creación o del dictado de las conferencias. Esa fascinación por la parte de la obra borgiana a la que aún podemos acercarnos como lectores fanáticos, pero de una perspectiva ingenua, tiene la novedad de ser siempre novedad, como señalaba Ellis, ser un territorio literario inexplorado que permite el trazado de nuevas lecturas y cartografías sobre las obras anteriores. Situémonos en octubre de 1965. En algún lugar de Buenos Aires, Jorge Luis Borges reúne a un pequeño grupo para hablarles de tango. Serán 4 tardes que uno de los presentes registró con un magnetófono. El audio se perdió en el tiempo hasta 2002, cuando el escritor vasco Bernardo Arzaga recibió unos cassettes envueltos en cinta de manos de José Manuel Goicoechea,
quien a su vez los había recibido de un viejo amigo, el gallego Manuel Román Rivas, fallecido en 2008. Axaga escuchó el material y percibió de inmediato que estaba ante un documento único. El 4 de noviembre de 2013, la viuda de Borges, María Kodama, certificó su autenticidad y presentó el material en la Casa del Lector de Madrid. La promesa de una veloz transcripción del papel se demoró hasta el año pasado, con la publicación de El Tango, 4 conferencias por Editorial Sudamericana, en coincidencia con el 30 aniversario, el 30º aniversario de la muerte de Borges. Este raconto parte de lo señalado por Federico Rivas Molina en su reseña del libro para El País de Buenos Aires, al que agrega, y cito: los textos reunidos en El Tango permiten leer a un Borges que recitaba y cantaba ante el público, acompañaba su charla con la erudición de los arrabales y no perdía la oportunidad de desplegar sus críticas más mordaces. Estas conferencias en las que está basado el libro uno puede acceder, los puede escuchar completas, las 4 conferencias justamente tienen esa coloquialidad que tal vez no encontremos en otras conferencias. Tal vez por la cantidad de gente, que no era mucha que había asistido, se logró ese clima que en otras no. No debería sorprender que un libro con esta génesis y de este autor haya cosechado en poco tiempo tanto alabanzas como críticas. En la publicación del País de Montevideo del día 3 de marzo del corriente año, podemos encontrar 3 reseñas tituladas 3 miradas para un libro polémico. Las reseñas corresponden a Jorge Juan de Brider, Juan de Marsilio y Daniel Moreno. Retomando el fenómeno de las publicaciones de nuevas obras de escritores ya fallecidos, que las han dejado en proceso o que obviamente no van a participar en el proceso de corrección y edición antes de la publicación, es que Juan de Brider señala, y cito: desde hace ya varios siglos el arte no es patrimonio de los creadores, sino de los intermediarios. Productores discográficos y cinematográficos, editores de libros y galeristas son los que se llevan la parte del león y quienes imponen entre el público a tal o cual músico, director de cine, escritor, artista plástico o espectáculo teatral, apelando a criterios muy diversos que no excluyen el esnobismo y la estupidez. A veces esos intermediarios representan algo que se nombra la industria, y es ahí donde todo empieza a oler mal. Una novela, un cuento, un poema, una sinfonía o un cuarteto de cuerdas se escriben, no se producen. Y lo mismo podría decirse de un cuadro que se pinta, una foto que se saca, etc. Fin de cita. Esta puesta de manifiesto de la precariedad de los derechos artísticos de sus obras por parte de los creadores luego de su fallecimiento, que hace Juan de Brider, es interesante destacarla, ya que se vincula directamente con lo planteado anteriormente. Borges reconoció en innumerables entrevistas su esmero y dedicación a la corrección y edición de sus obras. Kodama también ha mencionado en diversas entrevistas lo quisquilloso que era en este aspecto y la ayuda que ella le brindó. Por este motivo, la publicación de El Tango genera por lo menos 2 pensamientos. El primero sería por qué Borges, si el tema del tango le interesaba tanto como señaló en el prólogo del libro, luego de dictar las conferencias, no decidió dar el paso lógico hacia la publicación, en vida, de una obra que pudiera pulir a su antojo. También hay que destacar que en varias ocasiones mencionó su predilección de la milonga por sobre el tango. El segundo sería si los lectores que estamos familiarizados con Borges no formaríamos parte de una especie de cenáculo de traidores a la voluntad del escritor también, que por el motivo que sea o que haya tenido en ese momento, no decidió publicar esas conferencias que ahora podemos leer. La discusión está planteada. ¿Es homenajear o abusar del creador y su poética el publicar ad eternum, ¿no? Pretender seguir acercándonos a la obra, aunque esa obra no estuviera, no sabemos si fuera del gusto o no este tipo de publicaciones. Mencionábamos hoy con mis estudiantes, hablamos del caso de un novelista sueco, de Stieg Larsson, de una saga Millennium, que la familia vendió los derechos luego de su fallecimiento, y ahora hay otro escritor que continuó con los personajes y están publicando libros siguiendo una saga de una persona que ya no está, de un creador que ya no se entiende, ¿no? Hay que reconocer también que si no fuera por los parientes o amigos que publican a los autores póstumamente, muchas obras maestras no hubieran llegado al público lector. Nos hubiéramos perdido realmente muchísimas joyas literarias. Tal es el caso de La Metamorfosis de Kafka, por ejemplo. Pero no por ello deberíamos detenernos a considerar hasta dónde el homenaje no se transforma en ardid de ventas. El que pretenda encontrar al Borges ensayista en este libro se va a desilusionar. Podrá encontrar sí otras cosas. Podrá encontrar la candidez de su discurso,
la sabia elección de anécdotas para ilustrar sus dichos y vinculaciones muy originales entre el surgimiento del tango, la literatura escandinava, la poesía de Walt Whitman, Leopoldo Lugones, Bioy Casares y la gauchesca, o al decir de Fondebrider, se encuentra parte del elenco estable borgiano. Respecto al otro homenaje, al que le realizara Kodama en su libro titulado, justamente, Homenaje a Borges, se puede señalar la otra cara de una biografía con tintes entre lo personal y lo académico. El libro fue creado a partir de los cientos de conferencias que ella brinda alrededor del mundo sobre la obra de Borges, como presidenta de la Fundación Borges, y tiene la particularidad de no realizar una biografía sobre él, sino el planteo de su experiencia como compañera de vida, no de forma estrictamente cronológica, sino en un vaivén que se nuclea alrededor de temas fundamentales en la vida y obra del homenajeado. Es así que nos encontramos con capítulos como Borges y el periodismo, Borges y las bibliotecas, Borges y los libros, Borges y la traducción, ¿qué es el tiempo? También nos encontramos en este libro con repeticiones entre un capítulo y otro de anécdotas ya mencionadas, expresiones que se repiten, haciendo de los capítulos una especie de elipsis temporal, de vaivén. El hilo conductor, obviamente, entre ellos es Borges. No hay una continuidad estricta entre uno y otro de los capítulos. Se podrían leer de manera totalmente independiente sin afectar la comprensión del contenido global. Uno se podría preguntar cuál es el valor de un homenaje así, y considero que este radica en la cercanía que proporciona la visión de Kodama al lector de Borges, una cierta familiaridad con el Borges hombre y con el Borges intelectual que dan un panorama privilegiado de su vida a los lectores, logrando un acercamiento que solo un amante puede proporcionar. Borges tenía una relación complicada con el tema de la propia autobiografía. Se pueden leer autobiografías de Borges escritas en tercera persona y con el nombre mal escrito, y que de alguna manera presentaban justamente la imposibilidad que sentía él, decía en un momento, de ser un biógrafo de sí mismo. Lo señalaba en el prólogo de Evaristo Carriego y también en su propia autobiografía, cuando dice, y cito: uno nunca sabe si el escritor ha escrito lo que sintió o vivió, o bien lo que hubiera querido sentir y vivir. Incluso en el caso de las obras de pensamiento, creo que a veces no se escribe verdaderamente lo que se piensa, sino lo que se querría pensar, lo que se preferiría realmente pensar. En este caso, quiero volver a la definición, ¿no?, que se busca, ¿no?, respecto al término homenaje. En su primera acepción dice que es una demostración pública de admiración y respeto hacia una persona. Yo creo que más allá de la pluralidad de miradas en las que estamos compartiendo en el día de hoy, la mayor muestra de homenaje y en este caso, ¿no?, de respeto sería volver a leer su obra, ¿sí?, volver a acercarnos bajo una nueva forma hacia las obras, volver a recurrir a ellas y simplemente eso. El homenaje radicaría también allí, ¿no?, en volver a conectarnos, no tanto públicamente, sino de una manera más privada, ¿sí?, cada uno con el cuento de su predilección o la poesía borgiana de su predilección. Muchas gracias. Gracias Sara. Yo te escuchaba y pensaba este libro, estas conferencias de tango que dieron tantas vueltas, ¿no? Parece una novela de Humberto Eco, o una novela o un cuento del propio Borges, ¿no? Un laberinto, porque unas grabaciones, él grabó unas clases en el año 65 y recién fueron puestas en libro el año pasado, o hace 2 años, ¿no? El año pasado, ¿no? El 2016. En el encuentro Borges que hicimos allá en Fraiventos, un experto, Julio Schwarzman, habló específicamente sobre Borges y el tango, y sobre ese misterio que dejó Borges, porque Borges durante toda su vida planteó algo que era un poco ridículo, que era de que él decía que el tango había entrado en decadencia a partir de Gardel, o sea que para él el verdadero tango estaba previo a Gardel, y entonces para él le parecía que Gardel era la perdición de todo, y de hecho casi no lo mencionaba, y que lo mejor estaba en la milonga, que la milonga era lo que era realmente auténtico, en fin, que no había variado. Eso todavía nadie se lo ha podido explicar. Yo no leí el libro, pero dice que en el libro hay unas matices con respecto a esta teoría, y lo que planteaba Julio Schwarzman estaba muy bien, digamos, como tesis, ¿no? La tesis de él es muy sencilla, es que Borges era alguien muy
con mucha emotividad, muy sentimental en su vida, digamos, privada, y que él había reprimido en su literatura, ¿no? En su literatura había sacado todo sentimentalismo y todo melodrama y toda, digamos, exageración de la afectividad. Así como reprimió en sí mismo en su literatura el sentimentalismo, vio que en el tango se desbordaba, a partir de Gardel precisamente, se hacen italianizantes, digamos, los tangos se vuelven cada vez más complejos y más melodramáticos, y entonces dice Julio Schwarman que lo que quería Borges era lo que él había reprimido en sí mismo, quería reprimirlo en la sociedad, ¿no? O sea, que no sean tan sentimentales. Por eso escribió una historia del tango, por ejemplo, donde no figura Gardel, ¿no? En el 55, o sea, una cosa increíble. Pero bueno, es un misterio, otro de los misterios más que nos dejaba planteado Borges. De acuerdo también con Sara de que el mejor homenaje a cualquier escritor, y sobre todo a Borges, pero a cualquiera, es leerlo, ¿no? Es leerlo. De hecho, todo esto es una invitación para leerlo. La exposición, si ustedes ven, hay ilustraciones sobre cuentos, abajo se especifica qué cuentos, y aquellos que no hayan leído esos cuentos quizás podrían empezar por ahí, ¿no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En este último bloque, amigos, continuamos oyendo la mesa llamada Borges, la Biblioteca Imaginaria, en Salto. Ahora, amigos, le toca el turno a Fernando Rocha. Él es poeta, es profesor de lengua y literatura, participó y dirigió obras de teatro e intervino en encuentros culturales como Naranja en Llamas en el 2004. Naranja en Llamas, me acaban de decir que se va a reeditar en Salto en septiembre, lo cual es algo para alegrarse, que ese evento que marcó, que fue un evento de referencia a nivel nacional y literario, de alguna forma sea recordado y que vuelva ahora a Salto. Bueno, decía que Fernando Rocha estuvo en Naranja en Llamas, en La Vigilia, en la ciudad de Concordia, en Argentina, y en el primer encuentro de escrituras en la ciudad de Maldonado. También era un ciclo de encuentros de escrituras que se hacía en Maldonado, muy interesante. Yo participé en una de ellas, era juntar escritores, algo muy interesante, convivir un poco ahí. La charla post era más interesante. Sí, bueno, no, y aparte, digo, el tema de estar en Maldonado en invierno, ¿no? Era siempre, ¿no? Septiembre, obviamente. Algo interesante, ¿no? Y bueno, Fernando Rocha obtuvo en el 2015 el diploma en especialista en educación artística y en el 2014 la proficiencia en lengua portuguesa, ¿no? Así lo estoy diciendo bien. Sí, Fernando Rocha, es su turno, señor. Muchas gracias, Pablo. Quisiera agradecer en general la participación de todos, la presencia de todos, en particular la de mis alumnos. Hay alumnos del nocturno que básicamente dejaron sus clases con un pedido y un trueque con los docentes para poder asistir, lo cual me parece muy interesante que lo hagan. Y agradecer también, aparte de Pablo, a mis compañeros que me permiten compartir con ellos este momento, esta mesa en particular. Yo lo convencí a Leonardo porque en realidad cuando Sara me invitó dije que hay alguien que le interesa mucho a Borges y siempre nos ha bombardeado con Borges, y ese es Leonardo. Y charlando un poquito dijimos qué podíamos hablar, y lo que decidimos hablar justamente es de la perspectiva histórico-narrativas en dos cuentos. A mí en particularmente me va a tocar hablar del Milagro Secreto. El otro Pablo Márquez, ya marcó que el libro Ficciones es del año 1944 y uno de los cuentos que compone ese libro es El Milagro Secreto. Es evidente en la constitución del relato la dimensión histórico-literaria, a la que se le suma el enfoque filosófico, o más concretamente la irrupción de lo metafísico, obedeciendo además a una caracterización del propio autor. Varias temáticas borgianas se hacen presentes en la obra, como la memoria, el mundo del onírico, la noción de eternidad y la concepción del tiempo detenido y extendible, como ya lo sugiere el epígrafe del cuento. Cito: «Y Dios lo hizo morir durante 100 años y luego lo animó y le dijo: ¿cuánto tiempo has estado aquí? 1 día, o parte de 1 día», respondió, marcando un paralelo muy directo con la esencia de lo narrado. Borges logra una literaturización de lo histórico, creando como elemento de enlace entre la literatura y la historia con mayúscula o macrohistoria, que plantea una problemática de carácter universal, como es la ocupación nazi meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, una historia individual, personal,
que equivale a decir una microhistoria. El marco histórico y realista se evidencia en varios datos suministrados. Cito: la ocupación de Praga por parte del ejército alemán se efectúa el 14 de marzo del año 1939. La calle Černý, hoy conocida como Zelenina, es la calle principal que atravesaba el centro de la ciudad de Praga. El río Moldoi, nombre en alemán, en checo Ladva, discurre por el centro de la ciudad. La biblioteca Clementinum se localiza en la propia ciudad de Praga. Otro aspecto de la realidad histórica se refleja en la referencia a Anschluss, que es una palabra alemana que significa unión, reunión o anexión en un sentido político, y fue usada para referirse a la unión efectuada entre Austria y Alemania, firmada el 12 de marzo de 1938, lo que significó el expansionismo alemán o el comienzo del expansionismo alemán. En medio de todo este contexto espacio-temporal y geográfico, el personaje principal o protagonista del milagro secreto, Jaromír Ladik, aparece como una víctima de la persecución antisemita, hecho de profundo arraigo que refleja lo sucedido en la historia entre judíos y arios y que anticipa además, y cito, la trama del drama escrito por el personaje Ladik, los enemigos, y preanuncia su destino de escritor judío asesinado por los nazis. Ahora bien, al punto de partida histórico de la narración se le suma, como se expuso anteriormente, la dimensión metafísica al darse la intervención de Dios, que provoca una ruptura con la realidad que favorece a su vez una especie de redención creadora del protagonista sin salvar su vida física. Este ser divino se propone como un dueño del tiempo y en consecuencia de la historia, tanto con mayúscula como historia con minúscula, o macro o microhistoria. Emerge a partir de su presencia en el texto entonces una nueva historia, la sacra, con sus propias leyes temporales, que ejerce cierto dominio sobre la historia humana. Eso es evidente, por ejemplo, en la suspensión del fusilamiento del propio personaje. Y permite que Ladik logre acabar su libro haciendo literatura oral y ya no escrita, lo cual se podría discutir el término literatura, en forma paralela al tiempo histórico, pasando incluso de un universo cotidiano a uno mental, íntimo y exclusivamente personal. La obra se va a terminar exclusivamente en el inconsciente del personaje. Entonces, es un hecho histórico el punto de partida que inaugura la ficción, que tendrá consecuencias directas en el desarrollo de los acontecimientos acaecidos en la microhistoria. Este material documentado sirve a su vez como pretexto para desplegar reflexiones de índole filosófica. Se asume el término pretexto también en su posibilidad de estar antes del texto, o sea, el texto histórico es anterior al texto literario. Ladik ha sido condenado a la pena de muerte. En el cuento se exponen día y hora de su ejecución por su accionar literario y social, además de su condición de judío. Y cito: su apellido materno era Jaroslavski, su sangre era judía, su estudio sobre Behem era judaizante, su firma dilataba el censo final de una protesta contra el Anschluss. En 1928 había traducido el Sefer Yetzirah para la editorial Hermann Basford. El efusivo catálogo de esa casa había exagerado comercialmente el renombre del traductor. 2 o 3 adjetivos en letra gótica bastaron para que Julius Rose admitiera la preeminencia de Ladik y dispusiera que lo condenaran a muerte. Fin de cita. Aunque el nombre del libro, calificado como judaizante, no es citado en el relato, este hecho, sumado a sus orígenes étnicos, llevarán al protagonista a una situación terminal, pero que a su vez le permitirán dar punto final a una obra que sí aparece nombrada por el narrador y que se dice además que es un drama y está inconclusa: Los enemigos. Con esto se establece que se puede hacer literatura en 2 ámbitos, el humano y el divino. Como gran diferencia, la obra final concluida, cito, aparecerá no como escritura sobre el papel, sino como una producción abstracta, intangible e ilegible, de la cual ningún texto escrito, ningún documento como testimonio del milagro producido queda. Fin de cita. El citado milagro solo se dará en la conciencia del protagonista y de ningún modo interferirá con el desarrollo temporal de la historia narrada por fuera de su interior. En la mente de Ladik, entre la orden de disparar y su muerte, que dura aproximadamente 2 minutos, sucede un año. Tiempo suficiente para reescribir su obra cumbre, aquella que de alguna manera le permitirá a su vez reescribir su historia personal,
a través de la memoria y su propia identidad como creador literario y como ser humano, que resiste culturalmente, logrando vencer de esta manera a los soldados nazis que le han querido imponer una historia con mayúsculas. En palabras de Silvia Molloy, la DIC escribe su obra y escribe también su muerte, pero muere distinto, modificado por su texto. Para terminar, simplemente, y va a servir como gancho para lo que viene de Leonardo, el propio Borges, entre los años 30 y 40 del siglo pasado, en distintas revistas literarias y culturales, hizo sendas advertencias acerca del peligro y lo nefasto del nazismo. Muchas gracias. Gente, este ha sido un avance, si se quiere. Hay 4 docentes, hubo una ponencia que faltó, la de Leonardo Martínez, obviamente. Hoy escucharon la de Pablo Márquez, Sara Martínez y Fernando Rocha. Mañana seguimos aquí en La Máquina de Pensar y vamos a oír la ponencia, la charla que falta, y después una jugosa mesa que hubo al final, digamos, de preguntas y respuestas. Pero esto será mañana a partir de las 19 horas por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.